Muy, pero muy buenos días tengan todos y todos ustedes, mis queridos hermanos. Hoy de nuevo nos volvemos a ver en esta preciosa y hermosa mañana para seguir con nuestro estudio del libro de Daniel. Y hoy nos corresponde ver el capítulo 2, el sueño que le hizo Daniel al rey Nabucodonosor, interpretación del sueño al rey Nabucodonosor. Saludamos a todos los hermanos y hermanas que se van a conectar, se están conectando en este mismo momento, en este mismo instante, aquellos que nos están viendo a través del Facebook Live. Saludamos a Juan Carlos Delgado Grijalva, a mi prima Diana Vázquez, a mi prima Marlene Vázquez, a mi prima Teresa Vázquez, a todos los que nos ven y nos sintonizan a través de este medio como es el Facebook Live. También aquellos que nos van a ver a través de YouTube, porque este programa queda grabado también en el canal de YouTube. Usted lo puede encontrar por mi nombre, Alberto Alfonso Rojas, y puede compartirlo a otras personas para que también lo vean, para que también los que se interesen también puedan aprender sobre esto. Es maravilloso. Hoy quiero orar, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana y colocar esta clase delante de la presencia de Papito Dios, que Él nos hable de una manera especial. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, por esta preciosa y hermosa mañana. Oh, Señor, gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Quiero darte gracias, Señor, porque tus nuevas son cada mañana tus misericordias. Y hoy es un día hermoso, hoy es un día maravilloso. Ministranos, Espíritu Santo, que la gloria tuya descienda sobre nuestra vida, que la presencia tuya fluya sobre nuestra vida, que la unción tuya fluya sobre nuestras vidas. Bendito y precioso Espíritu de Dios, ven y llena mi vida, llena. Llena con tu unción, llena con tu presencia, llena Espíritu Santo y derrama de tu gloria sobre la vida de mis hermanos y de mis hermanas. Llena ahora Espíritu Santo y empieza a ministrar de una manera sobrenatural en cada uno de los que estamos aquí. Llena y toca las vidas, llena y toca la vida de todos los que están hoy aquí. Espíritu Santo, si alguno está enfermo, si alguno está con un familiar enfermo, sana ahora en el nombre tuyo, Jesús de Nazaret. Trae sanidad sobre los cuerpos, y empieza a ministrar en la vida de cada uno de nosotros. Gracias te doy, precioso Espíritu de Dios, y ministranos, háblanos a través de esta palabra de Daniel capítulo 2 en la interpretación del sueño de el rey Nabucodonosor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludamos a Alba Cecilia Gómez, a Felipe Romano Ordóñez, saludamos a Sobeida Madera, también saludamos a mi mamá Aida Restrepo, saludamos a mi familia, a todos los que nos ven, y que la gloria de Dios repose sobre la vida de nosotros. Hoy hay una canción de Marco Witt que sacó en un álbum que se llama Tú y Yo, y hoy vamos a escuchar esa canción, Tú y Yo. Vamos a escuchar de Marco Witt. Es una de las viejitas por allá del año 94, 95. Vamos a escucharla en la voz de Marco Witt. Tú y yo somos su pueblo. Tú y yo somos su pueblo. Dios está llamando. Dios está levantando un pueblo para que le sirva, un pueblo para que ore, un pueblo para que le busque. A la guerra. Dios está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que nos preparó. Dios está llamando a la guerra. Dios está llamando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor.
Tomaremos las armas que nos preparó. Y yo somos su pueblo, tú y yo, preparados. Las grandezas del Señor. Y yo somos su pueblo, tú y yo, preparados para buscar la grandeza del Señor. La tierra que Él nos entregó. Dios está llamando a un pueblo en esta mañana y está levantando un pueblo que le diga: aquí estoy, Señor, úsame a mí, envíame a mí. Yo quiero ser ese hombre, esa mujer que tú vas a usar para estos últimos tiempos. Hay un mundo que está allá afuera necesitando de una iglesia poderosa, una iglesia ungida, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que le dice: heme aquí, Señor, úsame, porque las almas se pierden y yo quiero ser ese instrumento en tus manos. A la guerra. Dios nos está impulsando, acudiremos al llamado del Señor. Dile como Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Dile: Señor, tú y yo somos su pueblo. Tú y yo, preparados para buscar las grandezas del Señor. Este es el tiempo de buscarle al Señor con todo nuestro corazón y decirle: Señor, úsame, quiero ser tu instrumento en tus manos. Tú y yo, preparados la grandeza del Señor. La tierra que nos entregó, tú y yo somos su pueblo, tú y yo, preparados para buscar la grandeza del Señor. La tierra que Él nos entregó. Y yo. Tú y yo somos su pueblo, preparados para tomar la tierra que Él nos entregó. Este es tiempo, hermanos, de aceptar ese llamado de Dios y de llenarnos del Espíritu Santo. Ahí donde está, dile: Espíritu Santo, llena mi vida. Espíritu Santo, yo quiero ser ese instrumento en tus manos. Quiero llevar la gloria tuya a las naciones. Quiero llevar la gloria tuya a las personas. Quiero ser ese instrumento poderoso de estos últimos tiempos. Úsame, Espíritu Santo. Lléname con tu presencia. Lléname con tu presencia. Lléname, Espíritu Santo. Ahí donde está, dile: Espíritu Santo, llena mi vida. Llena mi vida. Quiero ser tu instrumento en estos tiempos. Quiero que tú me uses. Muchos de ustedes, Dios los va a empezar a usar grande y poderosamente. La familia de nosotros va a llegar a los pies de Cristo. Ninguno se va a perder. Antes de que Cristo venga por su rapto, por su iglesia, y venga el rapto de la iglesia, y la iglesia se vaya, muchas de nuestras familiares, ese familiar por el cual tú estás orando, llegará a los pies de Cristo. Hoy oramos por aquellos que están enfermos. Hoy oramos por los que están en las clínicas, porque Dios va a
sanar, mucha familia va a ser sana en el nombre de Jesús. Hoy oramos por protección divina. El Salmo 91 dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Y Señor, gracias porque tú estás haciendo algo hoy especial y sobrenatural. Llena cada día más y más. Gracias, Señor, porque nos vas a ministrar hoy a través de esta palabra, a través del libro de Daniel. Gracias, Señor. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. El Señor vive. Él es maravilloso. Él es hermoso, Padre. Damos gracias a Él en esta mañana. Damos gracias a Él. Hemos venido hablando del libro de Daniel. Ayer empezamos este estudio del libro de Daniel. Y estábamos haciendo la introducción y estábamos diciendo que Daniel era un jovencito que llegó a Babilonia en la primera deportación, cerca del año 606 antes de Cristo. Y Daniel era un jovencito de unos 12, 13 años. Y fue llevado a palacio para ser educado, para presentárselo al rey Nabucodonosor y estuviera en palacio. Eso lo estábamos estudiando ayer. Estábamos diciendo que Daniel es mi juez. El nombre de Daniel significa, Daniel es Dios, Jehová es mi juez. Dios es mi juez. Ahora, Dios será juez. Dios será juez. Y Él va a venir como un juez en los últimos tiempos. Ahora, decíamos nosotros que Daniel recibió la gran mayoría de sus profecías ya a una edad avanzada, porque Daniel vivirá más de 70 años en Babilonia. Los judíos van a vivir 70 años de cautiverio en Babilonia y Daniel llega a una edad muy temprana. Si llegó a los 13, 14 añitos, entonces, y pasan 70 años en Babilonia, entonces tendrá 84 años. Ya casi a la edad de 90 años, cuando estaba en el imperio medo-persa y hacía parte también del imperio medo-persa, recibió las revelaciones más grandes apocalípticas sobre el futuro. Dios le dio y le dijo, escribe un libro, y escribió este libro llamado Daniel. Pero apenas Daniel llega a Babilonia, ayer estábamos mirando cómo Daniel llega a Babilonia y se establece en Babilonia. Entonces Aspenaz, el jefe de los eunucos, toma la decisión de meter a Daniel dentro de un paquete que van a ser educados en todas las ciencias y en todo el conocimiento de Babilonia, para después de 3 años que pase ese proceso llevárselo ante el rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Y él toma la decisión de no contaminarse ni con la ración que le daba el rey, ni con la bebida del rey, sino que pide que le den legumbres y agua. Y así pasa por este tiempo. Un tiempo maravilloso donde la gloria de Dios desciende sobre Daniel. Y este jovencito Daniel es lleno del Espíritu Santo. Y Dios le da un don especial. Y cuando le hicieron la prueba en Babilonia y el rey le hizo las preguntas, lo halló 10 veces más sabio que todos los sabios de Babilonia. Y eso lo encontramos en el capítulo 1. Y entonces Dios le dio a Daniel un don maravilloso. El Espíritu Santo derramó sobre él un don, el don para interpretar sueños. Ahora Dios prepara el escenario, porque Dios está preparando escenarios. Prepárate porque Dios te está preparando escenarios para mostrar su gloria y darte a conocer. Muchos de ustedes Dios les está preparando un escenario para darte a conocer y para llevar su gloria y manifestar su gloria a través de tu vida. Y en el capítulo 2 encontramos que una noche estaba el rey Nabucodonosor y se le quitó el sueño porque tuvo un sueño que lo perturbó y llamó a todos los sabios. Dice la palabra de Dios que llamó a todos los sabios y a todos los astrólogos y a todos los hombres más importantes, aún brujos, hechiceros, magos, astrólogos, llamó para que le dieran la interpretación. Pero les dijo, ustedes tienen que darme el sueño y su interpretación. Y por último ellos dijeron, rey, eso es imposible. Déjeme decirle que eso es imposible. Ningún rey ha hecho eso. Dinos el sueño y nosotros te damos la interpretación. Y dijo, no, si ustedes no me dan el sueño y no me dan la interpretación, entonces los voy a mandar a matar a todos ustedes. Y sus casas las voy a convertir en un montón de escombros. Entonces ellos quedaron perplejos. Y entonces Aspenaz, que era el jefe, Arioc, que era el comandante de la guardia, llega a donde Daniel y le dice, Daniel, qué pena, pero me va a tocar quitarle la vida a usted y a sus compañeros,
porque el rey así lo dispuso. Dijo, pero ¿por qué esta decisión tan apresurada del rey? ¿Qué pasó? Dijo, no, es que él ha tenido un sueño y no hay quien le dé el sueño ni la interpretación. Entonces Daniel le dijo, dígale al rey que me dé un tiempo. Voy a orar al Dios de los cielos. Voy a entrar en ayuno, voy a entrar en oración, voy a entrar en clamor y Dios me dará el sueño y me dará la interpretación. Pasaron muy poquitos días cuando Daniel le dice a Arioc, le dice, ya le tengo el sueño y ya le tengo la interpretación. Lléveme a donde el rey, porque ya le tengo el sueño y le tengo la interpretación. Y es lo que vamos a ver hoy en el capítulo 2. Daniel, el profeta de Dios, interpreta uno de los sueños más importantes que tiene que ver con los eventos futuros. Hoy prepárate porque vamos a estudiar los eventos futuros. Algunas cosas que ya sucedieron, pero otras que están por suceder. La gloria toda es para Papito Dios. Entonces, en este momento vamos a colocar aquí el PowerPoint que hemos preparado para hoy. Daniel, el profeta de Dios. Y estemos listos, hermanos, para aprender lo que Dios tiene para tu vida y mi vida. Entonces, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llega a Jerusalén en el año 604 con una idea en mente, someter el territorio, ¿sí? Y entonces decíamos que obliga al rey y tanto no solamente obliga al rey, sino que también obliga a todos los jóvenes que estaban en Babilonia, los más importantes, y se los lleva a estos 4 jovencitos. Acuérdese que uno se llamaba Daniel, otro se llamaba Ananías, otro se llamaba Misael y otro se llamaba Azarías. Y le cambiaron el nombre a Daniel por Belsasar, a Ananías por Sadrach, a Misael por Mesac y a Azarías por Abednego. Y estos jovencitos son llevados. Pero después de esto, entonces el rey Nabucodonosor tiene un sueño y no conoce la interpretación. Entonces Daniel se presenta ante el rey Nabucodonosor para aclarar que no se trataba de un sueño cualquiera y revelar que el sueño era un mensaje del Dios verdadero. Le revela el contenido y le interpreta el sueño. Primero le da el contenido, le revela el contenido, después le da la interpretación. A partir del capítulo 2, versículo 24, dice, entonces Daniel fue llevado a ver a Arioc, a quien el rey había ordenado ejecutar a los sabios de Babilonia. Y Daniel entonces le dice, no mates a los sabios, llévame ante el rey, le voy a explicar el significado de su sueño. Enseguida entonces Arioc llevó a Daniel ante el rey y anunció, entre los cautivos de Judá, encontré a uno que te dirá al rey el sueño y le dará su significado. Entonces el rey le preguntó a Daniel, también llamado Belsasar, ¿es cierto? ¿Es verdad que tú puedes decirme lo que soñé y lo que significa mi sueño? Entonces Daniel, que estaba en palacio ante el rey, le contestó, no hay sabios, brujos, magos, ni adivinos que puedan darte a conocer el secreto que está pidiendo el rey. Pero hay un Dios en el cielo, quien se encarga de revelar los secretos y te ha dado a conocer, oh rey, lo que ocurrirá en el futuro. Esto es para el futuro, en el futuro. O sea, era para el futuro de Daniel, era para algo después de Daniel. Ahora yo te voy a decir lo que usted soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Mientras su majestad el rey dormía, soñó sobre los sucesos futuros. Aquel que da a conocer los secretos le ha mostrado a usted lo que va a ocurrir. Y no es porque yo sea más sabio que los demás que conozco el secreto de su sueño, sino porque hay un Dios grande y poderoso que quiere que su majestad entienda lo que está en su corazón cuando soñó. En su visión, su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente. Un hombre, daba terror verla. La cabeza de aquella estatua era de oro fino. El pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla entre hierro y barro cocido. Mientras usted estaba observando, una roca de una montaña fue cortada, no por manos humanas, y la roca se encargó de golpear los pies de hierro, el barro, y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro.
Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó aquella estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Ese fue el sueño. Ahora voy a explicarle, oh rey, el significado. Su majestad, usted es supremo entre los reyes, es Dios del cielo y le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Versículo 38. Y Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es aquella cabeza de oro. Ahora bien, después de que termine su reino, surgirá otro reino, será inferior al suyo y estará ocupando su lugar. Cuando éste caiga, vendrá un tercer reino, representado por el bronce, y surgirá para gobernar el mundo. Después vendrá un cuarto reino, tan fuerte como lo es el hierro, pero el reino destrozará y aplastará a todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. Los pies y los dedos que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido, lo cual demuestra que este reino se dividirá. Por ser barro mezclado con hierro, tendrá algo de fuerza como lo tiene el hierro, mas no obstante, si bien algunas de sus partes serán tan fuertes como lo es el hierro, otras serán tan débiles como lo es el barro. Esta mezcla de hierro con barro también demuestra que esos reinos producirán fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales, pero no se mantendrán unidos, así como el hierro y el barro no se pueden mezclar. Durante los gobiernos de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a estos reinos y permanecerá para siempre. Este es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que va a ocurrir en el futuro. El sueño es verdadero y su significado es seguro. Acabo de leer capítulo 2 de Daniel desde el versículo 24 hasta el capítulo 46. Hermanos, este es el sueño y la interpretación. Vamos a ir mirando, hermanos, este pasaje maravilloso. Dice, usted vio, oh rey, una estatua, una imagen que tenía cabeza de oro, pechos y brazos de plata, cadera y mulos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro cocido. Y entonces le empieza a decir, ahora yo se lo voy a interpretar, oh rey. Esta bestia, esta imagen que usted veía era terrible y de varios metales. Mire los metales, cómo los metales van degradándose en su calidad. El oro, después plata, después bronce, después hierro y barro. Hermano, ahora vamos a ir analizando qué significa cada uno de estos metales y qué representa, porque aquí estamos viendo una representación, hermano, y es hermoso y maravilloso poder mirar lo que está pasando aquí. Amén. Saludo a mi hermana Orfadenis Estrada, pastora, Dios me le bendiga desde Samaniego, Nariño. Qué bendición y muy pronto, hermana, cuando pase todo esto nos veremos por allá. ¿Cómo termina el sueño? El sueño termina con una gran roca que golpea la estatua a la altura de los pies, provocando la destrucción de aquella estatua por completo y todos los materiales se convierten en nada. Se destruyen y se los lleva el viento, como la paja es llevada por el viento. Entonces vamos a ir mirando, hermanos, qué interesante lo que estamos hoy aprendiendo escatológicamente. La cabeza de oro, hermanos, la cabeza de oro simboliza al imperio babilónico. El imperio babilónico se prolongó desde el año 606 hasta el año 539. ¿Sí? Eso nos lo habla Daniel, Jeremías y aún Apocalipsis capítulo 17. El imperio babilónico. Ahora, muchos dirán, pastor, ¿y hoy el imperio babilónico qué quedó de ese imperio? El antiguo imperio babilónico hoy se llama Irak. Irak, el país de Irak.
está en Mesopotamia, entre la cuenca del río Éufrates y Tigris. Es Irak, el Irak del famoso Saddam Hussein, que después Estados Unidos le declaró la guerra, la famosa guerra del Golfo. Está ahí, cerca al Golfo Pérsico. Tienen mucho petróleo. Es un país importante y escatológicamente va a tener algo muy predominante en los últimos tiempos. Es un país que ha abrazado el Islam. Es un país que la gran mayoría de la población es una población que profesa el Islam. Adoran a Mahoma y su Dios es Alá y su libro sagrado es el Corán. Y odian al pueblo judío. Entonces, ojo con esto. La cabeza de oro es el imperio babilónico, pero el imperio babilónico llegaría a su fin o sucumbiría bajo el poder de un nuevo imperio que se estaba gestando y estaba creciendo. Y entonces después vendría el pecho y los brazos de plata. Pecho y brazos de plata simboliza el imperio medo-persa, que se extendió desde el año 539 hasta cerca del año 331. Entonces, el segundo imperio, porque aquí dice, y cuando dice aquí, versículo 39, ahora bien, después de que termine su reino, o sea, Babilonia, surgirá otro reino inferior al suyo y ocupará su lugar. Entonces, ese reino inferior a Babilonia, pero que ocupó el lugar de Babilonia, se llamaría Medo-Persia. Nosotros ya lo sabemos porque esto es historia, pero para Daniel no era historia, para Daniel era futuro. Cuando Daniel le está dando la interpretación de este sueño al rey babilónico Nabucodonosor, llevaba su segundo año de reinado. Y Nabucodonosor empezó a reinar cerca del año 606. Entonces, si llevaba su segundo año de reinado a 606, le quitamos 2, estamos hablando del 604. Entonces, Daniel está viendo el futuro de Babilonia y después qué imperio le sucedería. El imperio medo-persa, que estaba representado ahora por un metal, la plata, y que estaba representado en la imagen con los pechos y los brazos de plata. Ese mismo fue testigo de la caída de Babilonia y vivió para servir en la corte de Darío, el de Medo-Persia. Daniel no solamente viviría bajo el imperio babilónico, sino que sus ojos estaría presente también en el nuevo imperio. Él alcanzaría a ver este nuevo imperio, el imperio medo-persa, y serviría en la corte del imperio medo-persa. Ahí es donde Dios levanta a un hombre llamado Ciro, que da la orden para que los judíos regresen de ese largo exilio, Continuemos. Después viene la cadera y muslo de bronce. Cuando éste caiga, en un tercer reino representado por el bronce surgirá para gobernar el mundo. ¿Cuál fue ese tercer imperio que surgió para gobernar el mundo? Que era la cadera y los muslos de bronce. Simbolizaba el imperio griego, que se extendió desde el año 331 hasta cerca del año 168. El imperio griego, hermanos, es el imperio de Alejandro Magno, también conocido como Alejandro Magno, el hijo de Filipo II, rey de Macedonia, educado bajo los pies de Aristóteles, el gran filósofo Aristóteles. Y cuando le declara la guerra Grecia o Persia le declara la guerra a Grecia, las famosas guerras médicas, entonces este gran rey llamado Alejandro Magno extenderá su dominio y su reino por todo el mundo conocido. Alcanzará parte de Europa, Asia y norte de África. Mandará edificar una ciudad en honor a él, llamada Alejandría, en la desembocadura, en el cauce y desembocadura del río Nilo. Y ahí mandará edificar una de las ciudades más hermosas. Hará el famoso faro de Alejandría y mandará construir la famosa biblioteca de Alejandría y se convertirá en una de las ciudades más hermosas del mundo de su época en honor a él, a Alejandro Magno.
Entonces la cadera y los muslos de bronce están simbolizando otro imperio, el imperio griego. Y ahora los griegos extenderán, helenizarán el mundo, o sea, llevarán su cultura por todo el mundo conocido y dejarán un legado en cuanto a la filosofía, la religión, y también dejarán un legado con el idioma, porque todo el mundo conocido empezará a hablar el nuevo idioma, el idioma griego. Por eso cuando viene Jesús en el Nuevo Testamento, el idioma universal que se habla en estos territorios es el griego. Y por eso el Nuevo Testamento se escribirá en este nuevo idioma, el idioma griego. Continuemos. Pero después de esto vienen las piernas de hierro. Mire lo que dice el capítulo 40, versículo 2, versículo 40. Después vendrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro. El reino va a destrozar y aplastar todos los imperios anteriores. Así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. Un cuarto reino. Primer reino, Babilonia. Segundo reino, Medo-Persia. Tercer reino, Grecia. Y ahora un cuarto reino, que es el imperio romano. Las piernas de hierro significan o simbolizan a un imperio que se conoció como el imperio romano. Cuando usted ve historia universal y usted estudia en su bachillerato, su profesor de historia le hablará de la Roma imperial. La famosa Roma de los Césares, la famosa Roma que se extendió desde el año 168 hasta cerca del año 476. Pero algo que me llama la atención y casi ningún historiador o comentarista escatológico habla, es que normalmente no habla de una pierna, sino de dos piernas. Un ser humano tiene dos piernas. Esta imagen tenía dos piernas. ¿Por qué? Porque cuando subió al poder, hermanos, Constantino en el año 331 y cristianizó el imperio, mandó a construir una ciudad en honor a él llamada Constantinopla, la actual hoy Estambul, capital de Turquía. Y ahí hizo trasladar su reino a este lugar. Esto conllevó a que el imperio romano se dividiera o se fragmentara en dos imperios, imperio romano occidental e imperio romano oriental, en el año 331. Y entonces esto hace que quede el imperio romano dividido en dos imperios, imperio romano occidental, imperio romano oriental. Imperio romano occidental, su capital seguirá siendo Roma. Imperio romano oriental, su capital ahora será Constantinopla. Y entonces esto me está simbolizando las dos piernas de hierro. Ahora, el imperio romano occidental, el occidental que ocupaba prácticamente toda Europa, va a caer bajo el poder de las tribus bárbaras en el año 476, unos godos, visigodos, ostrogodos. Pero en el año 1453 caerá el imperio romano oriental por los otomanos, el imperio turco. Entonces, hermanos, este es muy importante o interesante entenderlo. Caen ambos imperios. El imperio romano dividido caerá, uno en el 476, otro en el año 1453. Aquí me lo está diciendo Daniel, vendrá un imperio, después de esto vendrá un cuarto reino tan fuerte como lo es el hierro. Y este reino se va a encargar de destrozar, aplastar a todos los demás imperios, y eso fue lo que hizo el imperio romano. Cuando uno mira la Roma imperial, la Roma de los Césares, el primer César fue Julio César, después vino Octavio César Augusto, después vino Tiberio César, después vino Calígula, Claudio, Nerón, y después vino Domiciano, Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva, Trajano. Es el imperio de todos los Césares. Y este imperio, hermanos, donde llegaba, todo lo sometía bajo su poder y bajo su dominio.
Era un imperio que aplastaba los demás países que se le oponían e iba anexando territorios, y entre esos territorios anexó el territorio de Palestina, el territorio de los judíos. Este fue un imperio poderoso, hermanos, un imperio que fue tan grande, hermanos, que no ha habido uno casi similar a ese. Ocupaba 3 continentes: Asia, el Asia Oriental o el Oriente Medio, todo lo que es el oriente de Asia, todo el norte de África y todo lo que hoy es Europa. Ese le pertenecía a el Imperio Romano, al Imperio Romano. Ahora, vamos a ver ahora la otra parte. Y es hermoso poder analizar esto. Entonces, ya vemos aquí capítulo, ahora vamos a ver el capítulo, versículo 41 del capítulo 2 del libro de Daniel. Los pies y los dedos que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido, lo cual muestra que este reino se dividirá. Por ser barro mezclado con el hierro, tendrá algo de fuerza del hierro. No obstante, si bien algunas de sus partes serán tan fuertes como el hierro, otras serán tan débiles como el barro. Esta mezcla de hierro y barro también demuestra que esos reinos procurarán fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales, pero no se mantendrán unidos, así como el hierro y el barro no se mezclarán. Entonces, mire qué interesante esto. Ahora vamos a mirar, hermanos, porque los pies de hierro mezclado con barro cocido simboliza a las naciones modernas. Desde el año 476 hasta hoy, el mundo trata de formar alianzas y de formar imperios, pero no lo han podido lograr. No pueden unirse, así como 2 materiales no se pueden mezclar. Eso ya no le está hablando Daniel capítulo 2, versículo 41 en adelante. Les voy a explicar algo muy importante. Cuando el Imperio Romano cae en el año 476, el Imperio Romano occidental, el oriental no, el occidental, por tribus de bárbaros, los hunos, godos, visigodos, ostrogodos, ¿sí? Y sucumbe todo el Imperio Romano, porque el Imperio Romano ya deja de existir. A partir de ese momento se forman los países europeos. Se forma Portugal, España, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia. Se forman los países europeos. Se forman lo que hoy conocemos con los países europeos. Y empieza la larga Edad Media, porque a partir del año 470 y pico empieza la Edad Media hasta el año 1492 con el descubrimiento de América. Va terminando la larga Edad Media. Durante todo ese largo tiempo, casi 1000 años, trataron de hacer alianzas y los países hacían alianzas. Cuando uno estudia la historia, y Carlomagno trató de unificar Europa otra vez, pero no lo pudo hacer. Y vemos cómo surge el catolicismo y los reyes, los papas colocaban y quitaban reyes y tenían una influencia muy grande en Europa. Termina la larga Edad Media, viene el Renacimiento, viene el mover del Renacimiento, el renacentismo, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, todo esto. Aparecen grandes literatos como Erasmo de Rotterdam, aparece el humanismo y el ser humano se volca hacia el humanismo y todo esto en Europa. Y muchos de esos países europeos entran en una división, porque quedan divididos por la parte religiosa. Porque aparece un hombre llamado Martín Lutero, y con Martín Lutero viene la Reforma Protestante. Entonces los países europeos quedarán unos fraccionados. Unos van a abrazar el luteranismo, otros abrazarán el calvinismo, otros el catolicismo, y en Inglaterra el anglicanismo, que se convierte en la religión de Inglaterra, porque anglicanismo significa la religión de Inglaterra. Y muchos de estos países tratarán de hacer alianzas, y algunos se convertirán en potencias mundiales. Entonces, para esa época, ya para el Renacimiento y todo esto, aparece un imperio. Inglaterra se convierte en un imperio. Portugal tiene mucha influencia. España también. España ahora tiene todos los países, desde México hasta la Patagonia, es de España. Portugal, Brasil le pertenece a España.
Ahora, los ingleses son dueños, tienen colonias en Norteamérica, pero también tienen colonias en el África y tienen la colonia acá en la India, y parte de la China le pertenece al imperio inglés, a los ingleses. Y ellos tratan internamente de hacer alianzas. Y vemos cómo Francia se casa con el hijo del reino de Inglaterra y tratan de hacer alianzas, pero no pueden, no se pueden unir. Llega el año 1800, cerca del año 1800, y viene la famosa Revolución Francesa, la caída de Bastilla, la subida al poder de un hombre llamado Napoleón Bonaparte. Y con Napoleón Bonaparte, hermanos, trata de unificarse Europa. Trata de unificarse toda Europa y volver otra vez a renacer el antiguo imperio romano. Esa era la idea de que tenía Napoleón. Y Napoleón entonces termina exiliado en una isla. Y su sueño no se cumple. Pasa ya todo el 1800, o sea, el siglo XIX, y ya viene el siglo XX, 1900. Y con el 1900 Europa, hermanos, entonces está preparada para un renacer. Hay muchas filosofías que sucumben en Europa. Está la Ilustración, está el racionalismo, Emmanuel Kant, racionalismo y todo esto. Y los países europeos quieren volverse a unificar. Entonces aparece el imperio austrohúngaro y quiere unificar Europa. Entonces se desata la Primera Guerra Mundial, 1914, 1919. Y Europa se convierte en fuego. Mueren más de 19 millones de personas. No se puede unificar Europa. Termina la Primera Guerra Mundial y Europa queda devastada. Viene la Gran Depresión. Mucha gente no sabe qué hacer. Pero acá, hermanos, vuelve otra vez el movimiento nazi, un movimiento social y político nazi. Y aparece un personaje llamado Adolfo Hitler. Y surge el nazismo en Alemania. Y él hace alianza con Italia y Mussolini, y hace alianza con Japón, y forman el eje, 3 países y forman el eje, Alemania, Italia, Japón, con el emperador Hirohito, y le declaran la guerra a Europa, y le declaran la guerra a él, y empieza su expansión, su movimiento. Adolfo Hitler quiere apoderarse de nuevo de Europa. Y entonces quiere apoderarse de España, de Francia, de Inglaterra, quiere apoderarse de Italia, todo es Italia, y junto con la ayuda de Italia apoderarse de toda Europa y formar otra vez un gran imperio. Y no se puede. 1939 hasta 1945. En el 45 terminará la guerra con la utilización de la bomba atómica en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Europa no se pudo unificar. Con la terminada de la Segunda Guerra Mundial hacen un tratado para no agresión y se forma una comunidad que se conoce como la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y para el tratado de no volver a utilizar armas nucleares. Pero el mundo ya queda polarizado. Y en parte de Europa está la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque para el principio del siglo XX surge el comunismo en Rusia. Y entonces el mundo queda polarizado en 2 bandos. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con el comunismo, y los países acá con el capitalismo, y Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, y empieza la famosa Guerra Fría. Y Europa queda ahí en medio de esto. Y hasta hoy, hermanos, lo último que hicieron los europeos fue, con la caída del muro de Berlín y todo esto, y la en Rusia, la prehistórica, entonces empieza a haber unos cambios geopolíticos y empieza a unificarse Europa. Y entonces crean un mercado común europeo. Y hoy tenemos una Europa con un mercado común europeo.
y han tratado de unificar Europa en una sola moneda. Hoy están manejando el euro, pero no se han podido unificar. Y dice, mira el versículo 44, hermano, y es muy importante que escuchemos este versículo 44. Durante los gobiernos de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Hermano, por eso digo, la venida de Cristo está cerca. Cuando estén estos gobiernos de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Es esa roca que se desprende y que va a destruir los pies. Y con eso se cae toda la estatua. Estamos en este momento ahí. Pero déjeme decirle algo. El otro imperio, el imperio romano oriental, cayó en 1453. Y al caer el imperio romano oriental se formaron los países árabes y la coalición de países árabes. Turquía estaba ahí formado. El antiguo Irán, que es Persia. Cuando nosotros hablamos de Persia, estamos hablando de Irán. ¿Sí? Siria, Damasco, Arabia Saudita y el norte de África, Egipto, Libia, Marruecos. Hermano, en los últimos tiempos vendrá una unificación del antiguo imperio romano, que es lo que vamos a empezar a mirar, hermanos. Y cuando eso ocurra, hermanos, estará el mundo preparado para entregarle el poder al anticristo. Por eso hoy geopolíticamente, hermanos, el mundo se está preparando en un nuevo orden mundial para entregarle el poder al anticristo. Según esto, hermanos, ya estamos en los pies. Según esto, según esta estatua, hermanos, que Daniel los está interpretando, ya estamos en los pies. Ya pasó Babilonia, ya pasó Medo-Persia, ya pasó Grecia, ya cayó el imperio romano. Estamos en los pies. Estamos en la última parte. Por eso es que decimos que la venida de Cristo está muy cerca, hermanos. Porque ya estamos en los pies. Si la estatua simboliza los reinos que se sucedieron desde el imperio babilónico hasta hoy, ¿qué significa la roca que destruye a la estatua? La roca se utiliza como símbolo de Cristo. La gran roca que golpea los reinos de este mundo es Jesús en su segunda venida. Pero antes de que venga Jesús en su segunda venida, vendrá Jesús a recoger su iglesia. Por eso, hermano, prepárate porque Cristo viene pronto. ¿Cuándo vendrá Jesús? En su segunda venida. Pero primero tiene que haber los 7 años, la semana 70 que habla Daniel. Tiene que estar la última semana, 7 años de tribulación y gran tribulación. Primero 3 años y medio y 3 años y medio. Y después de que eso pase, entonces ahí sí vendrá Cristo a establecer su reino milenial. Hermano, pero antes de que empiece esa tribulación y gran tribulación, la iglesia se irá con Cristo. Por eso es que yo digo que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Prepárate porque vamos a seguir estudiando escatología bíblica. Vamos a seguir estudiando el libro de Daniel. Vamos a seguir entendiendo este libro de Daniel, hermanos. No te pierdas, hermano, estas enseñanzas, porque estas enseñanzas son todas, es para la gloria de Dios. Hermano, esto es maravilloso lo que estamos aprendiendo. Porque ya pronto viene Jesucristo. Pronto viene Jesús y viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Después vamos a ver la visión de las 4 bestias en el capítulo 7. Pero esto será después, hermano. Para mañana, si es la voluntad del Señor. O el domingo. Porque mañana vamos a ver el capítulo 3, 4, 5 y 6. Para poder entrar ya al capítulo 7. Entonces para el domingo, si Dios quiere, hermana, vamos a ver la visión de las 4 bestias. Daniel capítulo 7. Entonces prepárate, hermanos, porque ya Cristo viene pronto. Francisco Bernal dice, Maranata, el Señor viene pronto. Aleluya.